Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie Inicios y el episodio de hoy lleva por título ¿Cómo conocer la voluntad de Dios según la Biblia? Una pregunta que siempre nos estamos haciendo, aún incluso cuando tenemos cierto recorrido en el Evangelio, siempre buscamos conocer la voluntad de Dios en todos los aspectos, en todas las decisiones, en todos los ámbitos. Y hoy voy a compartir algunos versículos, algunos puntos que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios, no creyendo que son los únicos, porque realmente la escritura habla a nuestras vidas cada vez que la leemos y nos revela mucho más acerca del plan y del propósito del Señor. Pero sí unos que son muy importantes. El primero, para conocer la voluntad de Dios, hay que buscarlo en oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo necesito clamar a Dios, necesito buscarlo para poder tener la respuesta del Señor. No puedo pretender que si llevo mi vida independiente del Señor, si no lo busco, si no intento conocerlo, Dios venga a responder algo a mi corazón. Es importante que yo lo busque, que yo clame. Y ahí la palabra clamor no es una oración sencilla, es una petición que nace de lo profundo del espíritu del hombre y que es presentado ante el Señor. Eso es lo que dice el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 33:3. Segundo, conocer la palabra del Señor. Es imposible que yo diga que conozco la voluntad de Dios si no conozco la palabra de Dios, si no conozco las escrituras. De esto vemos como en el Salmo 119, 105 dice que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Romanos 12:2 dice que es la palabra lo que renueva mi pensamiento. Me invita a no conformarme a lo que la sociedad, el mundo puede ofrecerme, sino que la escritura va a ir renovando cada parte de mi mente. Entonces, ¿qué me va a permitir conocer la voluntad de Dios? Conocer la palabra. Te va a decir, pero yo no sé cómo leer la Biblia, yo no sé por dónde iniciar, yo no conozco tal vez lo que la palabra puede enseñar sobre ciertos aspectos. Ok, si en tu corazón está el anhelo de aprender, es el momento de buscar ayuda. Es el momento de ir a estos pastores, a estos maestros, que dice la palabra que Dios los entregó para capacitar a los santos, que somos todo el pueblo de Dios. Esto es muy importante, conocer la palabra de Dios, porque en la palabra está toda la voluntad revelada del Padre. No existe más revelación, sino la que está escrita en la palabra. Y si la conoces, podrás caminar siempre bajo el plan y bajo el propósito del Señor. Número 3, caminar en obediencia. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a discernir cuando existe una enseñanza que no es conforme a la voluntad del Padre, cuando existe una guía o dirección que es contraria a la voluntad del Padre. Pero dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. También dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay algo que va a activar una revelación profunda de la voluntad de Dios, y ese algo es el colocar en práctica la palabra. En algún momento tal vez no vas a entender un mandamiento de Dios, no vas a entender una instrucción de Dios. Por ejemplo, no vas a entender que la palabra diga que debemos perdonar 70 veces 7 y que esto tiene que ver con perdonar todas las veces a las personas que nos hacen daño. Tal vez te va a dar duro esto y no lo vas a entender. Y vas a decir, ¿cómo es posible esto? Y de pronto tomas la decisión de no perdonar porque tienes tu criterio propio y muy comprensible para no dar ese paso. Pero también tienes la opción de sí perdonar. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo sientas, la escritura te da una instrucción de que debemos perdonar. De tal manera que ahí tú colocas en práctica la palabra y si colocas en práctica la palabra se abre una revelación profunda de la voluntad de Dios. Entonces no solamente es conocerla, sino colocarla en práctica. Esto es muy importante. A veces van a llegar a tu vida instrucciones del Señor que están en la palabra, no las vas a entender inmediatamente, pero cuando las lleves a la práctica, allí se te va a revelar
cuál era la voluntad del Señor para aquello que te está demandando. Y número 4, ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí Espíritu de verdad se refiere al Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad. Es una de las comisiones del Espíritu Santo, es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo para con nosotros los hijos de Dios, y esto es guiarnos, guiarnos. Conozco la palabra, la coloco en práctica, busco a Dios para poder ver su voluntad, pero debo ser sensible a lo que el Espíritu Santo me esté direccionando a hacer. Y por supuesto, lo que el Espíritu Santo nos va a direccionar jamás va a ser contrario a lo que está en la Escritura. Esto es algo maravilloso. Lo que el Espíritu Santo te inspira, lo que el Espíritu Santo coloca en tu corazón, nunca va a ser contrario a la palabra. De tal manera que ahí tú vas a tener confirmación y vas a decir, bueno, este sentimiento que tenía o este pensamiento que me llegó, esta voz de Dios que fue en mi interior, definitivamente sí fue Dios. Definitivamente sí fue de Dios porque es conforme a su palabra. Entonces ahí tú vas a ir viendo cómo la voluntad de Dios se revela. Y también para conocer la voluntad de Dios, buscar consejos sabios, como lo hemos hablado en otros episodios. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad. ¿De qué seguridad está hablando la palabra? Bien, que cuando hay personas con diferentes enfoques, tal vez con mayor experiencia, con esa sabiduría de Dios, pueden darnos una dirección que es la misma dirección que Dios nos daría. No digo que tenemos que depender de otros para tomar decisiones. Tampoco estoy diciendo que los demás son los que nos van a decir qué hacer y qué no hacer. Lo que digo es que en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces Dios también utiliza a esos hombres y mujeres que son sabios, entendidos en la palabra, para darnos un consejo que nos guíe a hacer lo correcto. Mira que el proverbista dijo también en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Tú tienes algo en tu mente, lo colocas en oración, lo filtras por la palabra, el Espíritu Santo coloca un sentir en ti de que hagas tal cosa y de repente buscas un consejo en la persona correcta, alguien maduro, alguien lleno del Espíritu y vas a ver cómo Dios te confirma lo que querías hacer. Esto es algo que podrías colocar en práctica. Y por último, confiar en la soberanía de Dios. Aunque a veces nosotros no comprendamos el camino, aunque a veces no sepamos algunas cosas, debemos confiar que si nuestra vida está alineada al plan y al propósito de Dios, ciertamente Él nos dirige. ¿Dónde dice eso? Bueno, el Proverbio 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Jeremías en 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, confiamos en esa soberanía de Dios, una soberanía que lo lleva a Él siempre a buscar el bienestar para nosotros, a ayudarnos a avanzar, pero no dejamos de un lado ese compromiso con nosotros mismos, principalmente de tomar las decisiones. Y esas decisiones nosotros decidimos buscar a Dios para que se alineen a su plan y a su propósito y esa voluntad sea completamente revelada para nosotros. Voy a concluir leyendo lo siguiente. Dice, la Biblia nos enseña que podemos conocer la voluntad de Dios cuando le buscamos en oración, estudiamos su palabra, obedecemos su dirección, seguimos la guía del Espíritu Santo, buscamos consejos sabios y confiamos en su soberanía. Al seguir estos principios, podemos vivir conforme al propósito divino y experimentar la plenitud de su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué quiero que la voluntad de Dios esté en mi vida? Porque Dios está viendo el panorama desde donde yo no lo puedo ver. Yo veo lo que tengo acá cerca, lo que creo que pueda pasar, lo que creo que pueda venir a mi vida, pero en cambio Dios sabe lo que ha de acontecerme cuando yo tomo el camino A o cuando tomo el camino B.
Entonces busco esa voluntad de Dios para caminar en esa bendición continua, en esa bendición que me lleva a un crecimiento, porque la Escritura dice que la bendición de Dios dice que nos enriquece, que no añade tristeza alguna, y ese enriquecernos tiene que ver con prosperar no solo a nivel material, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, caminamos en bendición y prosperidad. Y esto es algo que necesitamos. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, estamos caminando en ese diseño perfecto que Él hizo de nosotros. Y si nosotros estamos funcionando en nuestro diseño, vamos a estar plenos. Va a haber en nuestra vida plenitud, va a haber en nuestra vida tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos hizo y su voluntad para nosotros, como dice aquí la palabra, siempre será buena. Por eso quiero invitarte en gran manera a que busques la voluntad de Dios. Aquí hay algunos principios que hemos compartido, pero hay muchos más, muchos más. Busca la voluntad del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo. Comparte este material, este contenido con otra persona. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que puedas estar allí al tanto de todo lo que estamos haciendo. Nos vemos en la próxima.